Uy, resulta que no nos quieren judaizar. Y como dijo el cantante José José, espero un poquito más. Te invito a que respires profundo, cuentes hasta 10 y mientras disfrutas un matecito, me acompañes para que podamos aprender juntos un poco más de la palabra de Dios. Y es que hace algunos días, cuando les compartí este video sobre el tema del Derash y la gematría y cómo ese método de estudio judío probablemente se tuvo presente, se tuvo en cuenta, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en este pasaje donde nos presentan la genealogía del Señor Jesús, una persona dejó este comentario al respecto. Pablo nos advirtió sobre los judaizantes. Y pues ante esto me parece que es importante primeramente saber o tener mayor claridad a qué se hace referencia o qué comprende ese concepto de judaizar, de los judaizantes. Y sobre este punto podemos considerar esto que les comparto aquí, donde nos presentan dos significados de lo que se puede entender por judaizar. El número uno tiene que ver con adoptar o infundir características judías, ¿sí? Del estilo de vida o de las costumbres que tiene una persona judía. Y el número dos es el que más, digamos, relación tiene con el tema que estamos hablando y pues hace referencia a imponer prácticas judías en un contexto religioso. Y básicamente esto es algo que se vivió en los inicios del cristianismo, donde como también lo mencionan aquí, esta persona que quería ahora seguir a Cristo, buscaba también seguir observando o cumpliendo todo lo que tiene que ver con la ley judía, con la ley mosaica, con aspectos como también nos lo señalan aquí, el tema de la circuncisión, el tema de qué se debe comer y qué no se debe comer. Y eso es algo de lo que, como lo menciona él en el comentario, Pablo va a hablar, donde específicamente en la carta a los Gálatas va a estar tocando ese tema y pues nos va a dar luces acerca de cómo lo vivieron, cómo se hizo presente pues en esos inicios del cristianismo. Entonces, teniendo presente lo que les acabo de compartir, y pues también los invito a leer la carta a los Gálatas, podríamos tener en cuenta que judaizar era querer pues seguir a Cristo, pero mantener esa observancia de prácticas que nos presentan, nos cuentan allí en la Tanakh, específicamente en la Torá o el Pentateuco. Y pues en este punto algo que también quisiera resaltar es el respeto, el aprecio que tengo hacia los judíos, hacia Israel, hacia conocer el contexto, lo propio del judaísmo, pero es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, en el contenido que yo hago, no busco como que llevar a las personas a sigue a Cristo, pero sigue observando estas prácticas propias del judaísmo, por ejemplo, el Shabbat o la circuncisión o los aspectos de qué se debe comer y qué no se debe comer, donde, por ejemplo, puede que tú hayas escuchado personas que dicen a Jesús no hay que llamarle Jesús porque Jesús no habló griego. Entonces debemos decir es Yeshua Hamashiach, ¿sí? Debemos hacer alusión a él de esa manera, desde el hebreo o desde el arameo. Esos aspectos, pienso en mi humilde opinión, que sí tienen que ver con el querer ir
hacia allá, ¿sí? Como dice él en su comentario, a judaizar a una persona, ¿sí? O a querer dar a entender que si no se habla o se expresa de cierta manera, pues como que no estás haciendo las cosas bien. Pero en este caso, eso no es el propósito del contenido que yo les comparto aquí a cada uno de ustedes. Por ejemplo, a manera de paréntesis respecto a lo que les acabo de decir de que debemos hacer referencia al Señor como Yeshua HaMashiach, porque él no habló griego, les quería recomendar este libro donde nos hacen alusión a que él sí tuvo contacto con el griego, sí tuvo interacción con el griego, por lo tanto no estaría mal decir Jesucristo o Jesucristo como hacemos alusión al Señor, por ejemplo, en el español. Otro aspecto que me parece bueno considerar aquí es algo que pues seguramente llegaste a escuchar cuando comenzaste tus primeros pasos en el cristianismo o llegaste a la iglesia y te empezaron a enseñar, a discipular, y es esa alusión que nos hacen a cómo la Tanakh o el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y me parece importante señalar esto porque precisamente esa es la motivación de este espacio, poder conocer un poco más del hebreo bíblico, del griego bíblico y cómo nos aporta, cómo nos contribuye a entender de una mejor manera esos textos donde nosotros tenemos esa convicción, esa seguridad de que está presente la revelación de Dios, está presente la palabra de Dios. Pues como mencionan en la introducción de este libro, que dice así: plugó a Dios darnos en palabras la revelación de sus propósitos. Es, por consiguiente, absolutamente necesario entender no solo el significado de las palabras mismas, sino también las leyes que imperan en el uso y las combinaciones de las palabras. En otras palabras, lo que nos presentan aquí es cómo a Dios le agradó, le dio gusto dar a conocer su revelación y que se conservara a través del hebreo y del griego. Y como también lo señalan aquí, por eso es importante conocer la implicación que tienen las palabras, la riqueza, la morfología que se tiene allí, para que con la ayuda de Dios y esas herramientas exegéticas también de la hermenéutica, nosotros podamos comprender de una mejor manera lo que el Señor tiene allí en cada una de las páginas de la Biblia. Y pues en línea con eso, también nosotros debemos conocer el contexto en el que se dan cada uno de estos relatos, la implicación que tiene. Y por ejemplo, podemos remitirnos a textos como la Mishnah. Y eso no implica que nos quieran judaizar, sino que para nosotros poder hablar de algo o de alguien, debemos conocerlo de la mejor manera. Por eso, todas estas herramientas lo que van a hacer es enriquecer nuestra comprensión del texto bíblico para aplicarlo a nuestra vida, para enseñarlo a otras personas, para que podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Y en esa línea, ese es el propósito de compartir este contenido con cada uno de ustedes, que podamos comprender un poco más de la palabra de Dios para poder actualizar a nuestro hoy y vivirla de una mejor manera. Así que te invito a que no le tengas miedo a estudiar, sino que con la ayuda de Dios podamos seguir juntos y aprender un poco más de la palabra de Dios. Gracias y que Dios te bendiga.